Tengo una mala noticia. Danger. The ship will detonate in T-minus 10 minutes. Five-volt. Remember, current good, but it doesn't work really well. You get your patterns, so that's great. Then you need to use every one of these skills. Believe it or not, this is the final test. A lo mejor estás un poco confuso. Dije que iba a hacer 8 episodios y este es el número 6 y es el final. Simplemente he hecho algo que quiero que hagas tú también y es adaptarme. Por si no te has dado cuenta y no te lo ha dicho nadie, se está yendo todo a la mierda por momentos. Nunca vas a acabar tu final project. Jamás. Da igual lo simple o complejo que sea. Tienes que entender que nunca vas a poder hacer todo lo que tenías pensado hacer. ¿Y tú me entiendes cuando te hablo? Así que tienes que tomar una decisión drástica porque quedan 72 horas para que se acabe todo esto. Así que da igual que yo quería hacer 3 episodios más. Ya solo puedo hacer este, porque el miércoles se acaba esto. Hay un corolario de la ley de Murphy que dice que el tiempo por el esfuerzo es constante. Es decir, que dado un tiempo inicial grande, el esfuerzo que vas a hacer va a ser pequeño. Pero a medida que el tiempo tiende a cero, el esfuerzo tiende a infinito. Si no fuese por el último minuto, no se haría nada. ¿Crees que no puedes, ¿Has visto Gattaca? Ahora tienes suerte, porque eres tú el que vas a decidir si una cosa la puedes hacer o no. En un futuro no muy lejano, alguien va a decidir eso por ti. En especial lo va a decidir tu genética. Entonces en Gattaca clasifica a las personas en 2 tipos, los válidos y los no válidos. Y entonces aquí está nuestro protagonista Vincent, que es un chico no válido. Y él quiere ser astronauta, pero la sociedad no se lo permite. Y él lucha contra eso. En ese ambiente aparece su hermano Anton. Es un ser perfecto, genéticamente modificado. Y ahora es policía y, casualmente, sin saberlo, se encuentra persiguiendo a su hermano, que cada vez va dejando más pistas. La película trata sobre la lucha entre la ciencia y la naturaleza. Hay una escena en la película donde los 2 hermanos hacen una carrera a nado desde la orilla. El que se vuelva atrás, pierde. Vincent! Vincent! Where's the shore? We're too far out. You want to quit? We're too far out! You want to quit? No! Y es justamente en ese momento cuando Vincent, el ser imperfecto, me enseñó algo muy importante sobre la vida. Vincent! How are you doing this, Vincent? How have you done any of this? We have to go back. It's too late for that. We're close to the other side. What other side? You want to drown us both? You want to know how I did it? This is how I did it, Anton. I never saved anything for the swim back.
No hay gen para el espíritu humano. Tú puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Bueno, a estas alturas ya sabéis que tenéis que hacer un vídeo. Yo antes usaba Kdenlive, hasta que me borró varias pistas. En ese momento estuve a punto de hacer una locura. Dios, qué subidón de adrenalina. Al final se lo compré a mi hijo. Oye, papi, ¿me puedes instalar Windows? All around me are familiar faces, worn out. Siempre pasa lo mismo, y este año no va a ser menos. Seguro que has respondido las preguntas en media hora. Estás a tiempo de rectificar. Vale la pena que dediques algún tiempo a pensar y desarrollar esas preguntas. Porque si todo va bien, algún día vas a hacer algo que tendrá interés para alguien, y cuando ese día llegue, créeme, no vas a tener tiempo para todo esto. Las oportunidades llegan, pero se van así. Cuando yo fundé el Beach Lab, lo hice todo mal. Y no me di cuenta del todo hasta que conocí a Bill Howlett. When we think about a new venture or a new business, one single and necessary sufficient condition for a business. It is not a business plan. It is not a CEO. It's not a mission statement. It's not a product. The single necessary and sufficient condition for a business is a paying customer. Everything that we do in a business drives to the point where we have a customer that will give us money for our product, our offering. Sometimes I have students that come in and say, let me explain to you about my nano oscillation technology with carbon fiber tubing. I point out to them is, you know, you really need to speak to a friend of mine whose kid is in business. He's in a business that takes lemons. He squeezes the lemons and he puts sugar and water in it. He makes lemonade and he gets someone to pay them for it. And they say, well, scratching it. What are you talking about? Are you insulting me? No, I'm trying to make a key point here is, until you get a paying customer, you do not have a business. Por eso existe el assignment, Applications and Implications. Mira, yo ya sé que eres muy cool y tal, y bebes kombucha y todo. Pero el Dissemination Plan no se hace en un párrafo, ¿vale? Porque, a ver, yo entiendo que quieras ser breve por todo esto del elevator pitch, y claro, no vas a aburrir a la gente, tienes que llamar la atención, pero cuando el ascensor llegue arriba, te van a pedir que te expliques cómo cojones piensas sacarle el dinero a tus clientes. Y como solo tengas esa mierda de párrafo que has hecho, te van a dar un kombucha y te van a poner otra vez en el ascensor para abajo. Licencias, vamos a ver. Yo entiendo que os habéis flipado con vuestro proyecto y lo queréis patentar y eso. Yo solo quiero, desde la perspectiva que me da ver las cosas desde la distancia, decirte que hay 500.000 personas que han hecho ya el aquaponics. De verdad, lo del aquaponics no lo entiendo, ¿eh? O sea, vivimos en un planeta que se llama Tierra. Se llama así porque aunque su mayoría es agua de mar, también tiene mucha tierra. Porque en el campo hay mucha tierra, pero no hay peces ni agua, solo hay tierra. Entonces, ¿a qué cojones inventas un sistema que funciona con agua y peces? Que no, abuelos, esos son los millennials estos, que están pensando todo el día en irse a Marte. Hace un mes estuve en el bootcamp del Fabricademy en Islandia con Fiore, Anastasia, Cecilia y toda la gente. Y también aproveché para conocer el país más raro del mundo. Hice 2.000 kilómetros en 4 días. But no
¿Sabéis que Fiore fue mi estudiante de Fab Academy? Tengo un vídeo exclusivo. The diameter of the laser. Tell me what one is this one. Admítelo. Yo no sé lo que pusiste en la página de la máquina. Pero trabajar en grupo fue un desastre. Trabajar en grupo saca lo mejor y lo peor que hay en nosotros. ¿Sabes cuál fue nuestro error? Querer ser muy democráticos. La democracia es muy bonita, pero no funciona. Siempre tiene que haber un project owner. Alguien que es la persona que decide cómo tiene que ser el proyecto y que el resto del equipo se aviene a él. Y que diga, esto se hace así porque me sale de las pelotas y a callar todo el mundo. Ese proyecto, ese es el que funciona. Todavía me acuerdo del año que hice Fab Academy. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! ¿Sabes por qué Networking y Communications era el assignment más difícil de Fab Academy? Porque hacen falta 5 cosas para que se produzca la comunicación. Emisor, receptor, canal, código y mensaje. Solo que falle una, ya no se produce la comunicación. And we also have a small Sorry, you're breaking up now. I cannot hear you, Neil. What do the lights do? Just lighting the bicycle? Can you repeat, please? No, there's still echo. So, John, when you're not talking, you should mute. So when I'm talking, you should be muted. And then when you're talking, unmute because of your echo. Your level's a little low. Where's the microphone? Sorry, wrong microphone. Okay. But now we don't see you. Esta es la segunda vez que voy al Perú. Me encanta el Perú. Hay algo ahí que... Estuve en Cuzco con todo el equipo del Fab Lab Lima, Didi, Mayra, Maestro Beno, Midori, Grace, acompañando en el evento de simbiocreación. De distintos colegios, entonces vamos a contar desde aquí a 15. 1, 2, 3. Que deberían de tener las personas para que a través de este banco de reciclaje tú puedas pasar esa cultura o concientizar. Vamos. ¿Tú grabaste, no? Muy bien, un súper aplauso. Estuvimos celebrando el cumpleaños de Midori. Estuve comiendo con Víctor. Bueno, aquí estoy ahora en Lima. He quedado con Víctor. Voy a comer aquí bife y vino.
Y luego vamos a hacer un lonchecito. Mira, por ahí viene Víctor. Por ahí viene Víctor. Creo que lo veis. Está por ahí. ¿Qué pasa, tío? Víctor, di algo di algo. Con el maestro Beno. ¿Dónde vamos, Beno? Estamos yendo al Fab Lonchecito, un formato creado por María Ángela y por Henry Sánchez para poder integrar a la familia alrededor de un pequeño lonche. Venga, vamos para allá. Y las empanadas son bien, de verdad, todo muy exquisito, y así que tenemos la barrera muy alta. No sé, pero salud. Subí una montaña de 5.200 metros, casi me cuesta la vida. Y cómo no, quedé con Walter. Estoy en la uni, en la Facultad de Arquitectura, y puede llegar Walter en cualquier momento. Por ahí llega Walter. ¡Walter! ¿Qué pasa, tío? ¿Quién es este? Este es el fundador de la universidad. ¿No tenía tijeras? ¿Cuándo pensáis cambiar esto? Ah, sí, ya pronto. Walter, te estoy escaneando en 3D. Good morning once more from Lima in Peru. We are here with Walter González. He's one of the authors of this book called Neocraft in America, where 10 authors, including himself and Benito, Juan Felipe Enríquez, Guillermo Guerra, Montserrat Silles, Aristarco Cortés, Luis Camacho, Trinidad Gómez, and Jean-Luc Pierit, they are talking about how to integrate digital fabrication into crafts. Isn't it? See you in Fab 15. Egypt. See you, Egypt. 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 Yes. Yes. Yeah. Que sí, que se puede hacer una tarjeta que sea un input device y un output device, que sí se puede. ¿Cuál es el problema? El problema es que no sé por qué os resistís a aprender y hacer cosas. Hay gente que al final hace la tarjeta Input, Output Device, Networking, Interface, Final Project, y en todo el puto Fab Academy solo hace una tarjeta. Tío, tú pagas 5.000 euros por hacer un circuito. Y no, modificar el circuito no es mover el LED de aquí a aquí. Eso no es modificar el circuito. A la hora de diseñar vuestra interfaz para el Final Project o para el assignment de Interface Design, quiero que recordéis el efecto Hall. El tiempo que tú tardas en tomar una decisión es inversamente proporcional al número de opciones que te presentan. Y eso puede ser crítico en algunas ocasiones, así que tenlo en cuenta. A lo mejor te has encallado con algún assignment, ¿vale? Mira, a mí me pasó esto con el de la CNC, el de asunto del Make Something Big. Tenía miedo. No lo hice hasta el último día. O sea, el día que cerraban el lab por vacaciones de verano, ese día hice el assignment. Luego lo hice en 2 horas. No era tan difícil. Quítate esos miedos. Como mucho vas a quemar el lab. Ten seguro. ¿Quieres que te diga algunas cosas para el Final Project? Hazlo bonito. Cuesta el mismo dinero que hacerlo feo. Fab Academy es para todos los niveles, ¿vale? Imagínatelo como una cebolla en la que tú decides cuántas capas quieres descubrir. Así que no hace falta que te compliques la vida. Simplemente decide hasta dónde quieres llegar, disfruta del camino, aprende todo lo que puedas y pásalo bien. De eso se trataba. Bueno, os deseo mucha suerte. Y nos vemos en Fab 15. A lo mejor. ¡Dios! Bueno, esto se ha acabado. ¿Y qué voy a hacer yo ahora?